Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Es muy grato para mí el evento que vamos a desarrollar hoy, que es la presentación del libro A Todo Corazón, Código Infarto, de la doctora Gabriela Borrallo Sánchez. La doctora Borrallo, nuestro agradecimiento en haber pensado en el CIES para hacer la presentación de este libro. Y me corresponde este saludo, pero quisiera extenderlo y dar unas palabras de por qué una obra de esta naturaleza se presenta en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Efectivamente, el libro es una compilación de artículos científicos relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Y brevemente, y aquí a sotoboche diríamos, le preguntaba a la autora un poco sobre el alcance. Y yo creo que hay un elemento fundamental, y es que articula la razón y objetivo de la obra que se presenta y que es coincidente con la razón de la existencia del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. La seguridad social fundamentalmente es prevención y previsión. Y yo creo que el texto recoge importantes artículos y recomendaciones de lo que significa la prevención y los efectos de las enfermedades cardiovasculares como una de las primeras causas de muerte, y no sé si la primera causa de muerte en el caso de México. Pero todos los países que integran la comunidad interamericana tenemos las mismas dificultades y el comportamiento no es disímil. Con lo cual esta obra adquiere una preponderancia y una relevancia y constituye un aporte tanto para las entidades miembros de la conferencia como para el público en general. Y está fundada en generar un mayor conocimiento y un nivel de conciencia, diría yo, respecto de la importancia del cuidado, ¿sí? Y cuando le decía que comentaba algo con la autora, que me dice que es desde la infancia, pues hasta la adultez y más allá, diríamos, ¿sí? Recordé la frase de Beveridge, de que la seguridad social cobre a las personas desde antes de nacer hasta después de la muerte. Y ese es el sentido precisamente que quisiera recoger y encontrar la coincidencia, ¿sí?, de un trabajo de esta naturaleza y por qué estar presentándolo en la Conferencia Interamericana y en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. A la autora, nuestras felicitaciones, nuestras congratulaciones. Quienes hemos trabajado un poco en la academia sabemos que cada libro es un hijo, ¿sí? Y normalmente es un parto que dura a veces más que los minutos que dura un parto o incluso de los meses que dura la concepción, y que se cristalice es una contribución al pensamiento, a la reflexión científica, que es muy importante. Pero estas obras tienen que cobrar vida en la realidad, tienen que ser útiles a la población y creemos que esta obra reúne los requisitos. Discúlpenme, me acompaña la doctora Wendy Bravo también, coordinadora de investigación del departamento, ¿sí? Y la persona que tendrá a su cargo los comentarios de la obra de parte del CIS, que es el doctor Edgardo Daniel Mancinelli. Entonces, yo les agradezco, a la doctora le agradezco que haya tenido la deferencia para con nosotros de elegirnos o de invitarnos a la presentación de su obra. Creo que va a ser de interés, ¿sí? De interés que no debe agotarse en este acto. Realmente este tipo de obras hay que entrarlas, trabajarlas, pensarlas, y a partir de ellas, para muchos, vendrán no solamente reflexiones, sino lo que sería ideal, acciones. En el caso de las instituciones de seguridad social, ¿sí? Y en particular en el caso del Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿sí? Debe haber programas que respondan a esto y que seguramente yo
confieso, no he leído el texto, pero que seguramente harán referencia a programas, a actividades que se han venido desarrollando particularmente en el instituto, lo cual lo hace más valioso en términos de que no solamente es una reflexión abstracta, sino que corresponde a las realidades de la vida. Nuevamente, doctora Roballo, qué pena, Borrallo, y discúlpenme el lapsus. Bienvenida, Gracias. muchas gracias, y deseo que esta obra tenga una acogida más que proporcional al esfuerzo que seguramente implicó hacerlo. Claro, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carrasco. Nuevamente extiendo la bienvenida a la autora y coordinadora de este libro. Y sin más, pues voy a proceder con el orden del día para darle movimiento a nuestro webinar. Voy a presentar rápidamente a la doctora Gabriela Borrallo, quien tiene una especialidad en cardiología clínica con maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo una maestría en administración por la Universidad del Valle de México. Es titular de la Coordinación de Innovación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, creador y responsable del programa A Todo Corazón Código Infarto del IMSS. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, del Sistema Nacional de Investigadores, así como ha sido la primera mujer presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México para el bienio 2020-2022. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Sistema Nacional de Investigadores y socia de la American College of Cardiology, European Society of Cardiology y Sociedad Interamericana de Cardiología, entre otras. Le agradecemos, doctora, y le doy la palabra para que por favor nos presente la obra. Sí, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Agradezco la invitación y con mucho gusto, si me van poniendo la presentación, les quiero comentar que este libro resume mucho de lo que hemos hecho en el Instituto Mexicano del Seguro Social y enseguida les diré por qué se llama A Todo Corazón Código Infarto. Actualmente este es un programa del instituto y seguramente el compartirlo aquí en las CIES dará nos ayudará a lograr el objetivo de transmitir hacia América Latina esta propuesta que hoy ya es una realidad en el IMSS. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, definitivamente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte antes de la pandemia y después de la pandemia. Incluso ahí ustedes pueden observar entre el 2000 y el 2019 cómo es el crecimiento mayor de la mortalidad por cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares, aproximadamente un 76%. De acuerdo a lo reportado por la OMS, son 19 millones de muertes al 2020, lo cual significa un incremento del 22% en los últimos 10 años. Y se estima que serán 22 millones hacia el 2030. Es decir, una de cada 3 muertes globales serán por enfermedades cardiovasculares. En América Latina, en el 2019, se documentaron 2 millones de muertes. Y estas enfermedades son costosas y se estima que costarán más de $1 trillón hacia el 2035. Aquí está lo que significa la primera causa, que principalmente es infarto agudo de miocardio y que a México nos coloca como el país con mayor mortalidad en la gráfica inferior por esta causa, que es del 27.5% comparado con 6.9%, y que en nuestro país durante la pandemia en el 2021 fueron 226,000 muertes, por arriba incluso de las causadas por COVID, una cada 2 minutos, el 70% por infarto. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tenemos la responsabilidad de más de 70 millones de mexicanos,
en el régimen ordinario y ahora pues mucho mayor con el IMSS Bienestar. Tenemos que desde el 2015 es la primera causa de años de vida saludable perdidos por muerte prematura y discapacidad, y tan solo en el 2019 fueron 19 millones de consultas por esta causa, casi 100,000 egresos y 800,000 urgencias. También decirles que la estancia hospitalaria, México es uno de los países que tiene mayor estancia y Chile casi nos duplica. Entonces, este es un tema muy relevante en América Latina. La siguiente. Ahí ustedes pueden observar que en la prepandemia, en verdecito, los derechohabientes bajamos la mortalidad en nuestro país y la fuimos manteniendo hasta antes de la pandemia en comparación con los no derechohabientes. ¿Qué quiere decir? Que es una garantía o baja la mortalidad el simple hecho de tener la seguridad social. En el 2021 observamos en la pospandemia que se incrementó casi en el 55% todas las causas de mortalidad y México fue el primer lugar. ¿A qué se debe esto? A que tenemos una mayor carga de enfermedad. Aquí ustedes pueden observar, sobre todo hipertensión y diabetes. En la pospandemia podemos observar también que el derechohabiente tiene menos mortalidad en hipertensión y en diabetes, pero en la pospandemia o durante la pandemia en el 2020 tenemos mayor mortalidad, un incremento muy vertical en los no derechohabientes y un poquito menos vertical en el derechohabiente. Sin embargo, es algo preocupante porque ese 55% de sobremortalidad ocurrió en todas partes del mundo y México y América Latina no fue la excepción. Aquí está lo que nos reportó el INEGI, es la primera causa de muerte, las enfermedades del corazón. Si hacemos un comparativo con el 2019, antes de la pandemia, que fueron 156,000 muertes, pues ahí vemos cómo se incrementó más de 76,000 muertes durante la pandemia. En mujeres es la primera causa, cada 5 minutos muere una mujer en México por las enfermedades cardiovasculares y en hombres fue la primera causa la COVID-19, seguido de diabetes y de cáncer. Entonces, estamos frente a la primera causa de mortalidad en nuestro país y en el mundo entero, las enfermedades cardiovasculares. ¿Y a qué se debe esto? A que tenemos que nuestra población es de alto riesgo. Tenemos sobre todo en el norte, en el Golfo y en el sureste una población con altas prevalencias de obesidad, diabetes, hipertensión y el problema es que estos factores se suman. Tenemos cerca de un 50-55% de nuestra población adulta que tiene 2 o 3 factores de riesgo, lo cual nos predispone a tener infarto agudo de miocardio, un evento vascular cerebral, cáncer y las enfermedades osteomusculares. Entonces, por eso nace este programa que se propone desde el 2014 e iniciamos con Código Infarto en 2015 con 7 ejes. El primer eje tiene que ver con la promoción de hábitos saludables desde la infancia a través de 4 intervenciones. La dieta saludable, actividad física, la gestión de emociones para evitar adicciones y también depresión ahora que la salud mental es tan importante, pero también el conocimiento desde la infancia del cuerpo y del corazón. El segundo eje tiene que ver con la detección de estos factores de riesgo y el control de los mismos, de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia. El tercer eje tiene que ver con la prevención primaria cuando ya tenemos una población de alto riesgo que ya decíamos que en adultos mayores de 20 años está entre un 50-55% y ahí es donde podemos evitar que llegue el infarto. Cuando desafortunadamente llega el infarto, tenemos 2 ejes, uno enfocado hacia el diagnóstico del primer contacto y el centro de llamado y sobre todo la reperfusión, sea con terapia fibrinolítica o angioplastía primaria. Y eso es lo que en conjunto, tanto el diagnóstico y la reperfusión conforman este protocolo estandarizado para los servicios de urgencias que se llama Código Infarto y el Instituto Mexicano del Seguro Social fue el primero que lanzó este protocolo y que hoy salva vidas.
El sexto eje tiene que ver con la atención y prevención de complicaciones en terapia intensiva y finalmente la rehabilitación y prevención secundaria de complicaciones o recurrencias en el séptimo eje. Entonces ahí este es el contexto de a todo corazón y el código infarto es como la punta de lanza y por eso el libro que hoy les presento así se llama, A Todo Corazón, Código Infarto, que nos vamos a enfocar justo a esos dos ejes, que es el cuarto y el quinto, que es el código infarto, el protocolo de atención integral. Y bueno, en ese sentido está planteado el libro. El libro obviamente tiene un prólogo, una presentación, agradecimientos, y ya viene esto que les acabo de presentar, en qué consiste el programa A Todo Corazón Código Infarto, las políticas públicas que siempre son muy importantes para la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares, el enfoque de obesidad infantil y el riesgo cardiovascular, el estado nutricional de la población en edad pediátrica, la gestión de emociones, que es parte del primer eje, desde la infancia, el inicio de los factores de riesgo cardiovascular en la adolescencia que tenemos, sobre todo sobrepeso, obesidad y algunos adolescentes ya con diabetes, hipertensión y dislipidemia. Y sobre todo es el momento en el que inicia el tabaquismo, que también es un factor de riesgo. Y también el uso de drogas. Enseguida, pues vienen los demás capítulos que tienen que ver con el contenido que se los voy platicando. El libro en general sigue todo este programa A Todo Corazón con un enfoque sobre todo al infarto agudo de miocardio con elevación del ST y culmina con la propuesta de un código infarto universal. Entonces, aquí viene la presentación que la hizo el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, que es un maestro de muchos de nosotros y que además tiene un enfoque global de salud pública y que además es alguien que está muy actualizado, ya tiene años, más de 80 años, pero sigue siendo una persona muy activa y alguien a quien yo le agradezco muchísimo que me haga el favor de presentar el libro. El doctor Germán Fajardo, que es el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, que hizo el prólogo donde viene todo este contexto de las enfermedades cardiovasculares como la primera causa y sobre todo lo que podemos hacer desde el punto de vista preventivo. La siguiente. Y bueno, agradecer siempre, ¿verdad? A nuestra cuna, a nuestros padres, a nuestra familia, a mis hijos, a mi esposo, al IMSS, que ha sido mi casa desde hace más de 28 años, desde la formación como cardióloga, el trabajo que tuve más de 20 años en el Hospital de Cardiología, a la Fundación IMSS que hizo posible este libro y sobre todo también a la ANCAM, a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, que nos permite en primer lugar tener la oportunidad de ser la primera mujer presidente de esta asociación después de 37 años y sobre todo que como lema tiene prevenir es nuestra meta y que nos permite reunirnos, unirnos hacia la prevención de la población, llegar a la población, actualizar a nuestros médicos, no solo en el ámbito de la cardiología y sus subespecialidades, sino también al médico general, a enfermería, a nutricionistas, a psicólogos, psicólogas, en fin, terapeutas, que todo sea de un enfoque integral, porque todos en algún momento participamos en la salud cardiovascular de los pacientes y de las pacientes. Aquí vienen los 7 ejes que ya comentamos y sobre todo el enfoque a código infarto que se hace en un concepto multidisciplinario donde a través de redes de atención integral, que ahorita vamos a ver con mayor detalle, se pudo hacer el diagnóstico oportuno en menos de 10 minutos, ya con electrocardiograma y con la participación desde el vigilante, la asistente médica, la enfermera, el médico, el hemodinamista, el centro regulador y donde el tiempo es músculo. Cada minuto cuenta y aquí lo que nosotros hacemos es el diagnóstico en menos de 10 minutos y proceder dependiendo de la unidad donde estamos. La unidad de medicina familiar está involucrada, incluye los 3 niveles de atención y la unidad de medicina familiar, si está alejada, lo primero que tiene que hacer es aplicar el fibrinolítico y para eso tuvimos que capacitar a mucha gente. Entonces, ese es el concepto, tiempo es músculo
y el músculo es la función cardíaca y es vida. Entonces, ese es el concepto de aplicar la terapia fibrinolítica en menos de 30 minutos, aunque idealmente las guías dicen que debe ser en menos de 10 minutos, o bien la terapia ya invasiva, que es la intervención coronaria percutánea en menos de 90 minutos, pero si estamos en un hospital con sala de hemodinamia, esto no debe de rebasar los 60 minutos. Después de la aplicación del fibrinolítico, tenemos una estrategia que nos ha funcionado muy bien, que es la estrategia fármaco-invasiva. Después de dar la terapia fibrinolítica de 2 a 24 horas, vamos a llevar al paciente a una sala de hemodinamia y esto nos permitirá ganar tiempo y permeabilizar de manera transitoria la arteria con el fibrinolítico, pero después con el procedimiento en menos de 24 horas podemos ya dejar esa arteria sin lesiones y eso nos permitirá tener un flujo adecuado y recuperar esa función que de momento durante el infarto se dañó. Entonces esto es tan maravilloso que puede suceder, que el corazón pueda recobrar ese músculo que se ha infartado. La siguiente. Y bueno, aquí están los capítulos desde las políticas públicas, muy importante, evitar el tabaco, las grasas trans, el etiquetado que se ha hecho un éxito aquí en el país, el enfoque a la obesidad infantil y el riesgo cardiovascular, el estado nutricional de la población desde la edad pediátrica que está hecho por un experto. Cada uno de estos participantes, de estos autores, son expertos en ese tema y los hemos reunido para poder dar un mensaje muy integral y muy experto en cada uno de los temas. La gestión de emociones, un tema muy relevante, la salud mental, el inicio de los factores de riesgo desde la adolescencia, también el consumo de drogas, que hoy sabemos que es un riesgo cardiovascular, que no exime la vasoconstricción coronaria, el uso de cocaína, el uso de marihuana, de cannabis, todo eso puede precipitar un infarto. Entonces, también es un tema muy relevante el impacto que tiene el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión desde un punto de vista integral y también la dislipidemia que no se siente, pero que está ahí presente como un problema de salud. Por supuesto, el tener ya una combinación de enfermedades desde el punto de vista cardiovascular y renal que pueden predisponer al síndrome metabólico y que es una condición que nos deja en muy alto riesgo al paciente. También la importancia que tienen las metas, la reducción del riesgo cardiovascular cuando intervenimos de manera oportuna y llegamos a esas metas, el mapear los factores de riesgo desde un enfoque epidemiológico espacial, donde podemos identificar cuál es la zona con mayor hipertensión, mayor diabetes, mayor obesidad y cómo pueden incluso tener políticas públicas, tanto nacionales como desde el punto de vista estatal, para poder llegar a esas metas y bajar el riesgo cardiovascular. Las escalas de riesgo fundamentales para saber si esa persona tiene peor pronóstico, cómo podemos mejorar su pronóstico y sobre todo cómo podemos prevenir el infarto. Entonces, en la población que ya tiene un alto riesgo derivado de la estratificación. Nosotros hicimos redes de atención de código infarto y esto es fundamental porque la comunicación entre primero, segundo y tercer nivel ahorra minutos y podemos ser más eficientes, más oportunos y podemos brindar la terapia de reperfusión más oportunamente. Sin duda, el diagnóstico clínico es fundamental, identificar el dolor torácico, la falta de aire o el desmayo como las tres síntomas primordiales para pensar en que esa persona se está infartando. El electro, que es una herramienta fundamental en el diagnóstico. Sin un electro es muy difícil hacer el diagnóstico de infarto. Los algoritmos, que esto lo estamos haciendo a través de protocolos de atención integral en el IMSS, y la terapia fibrinolítica. Desde el punto de vista, el tener a la mano un stock de fibrinolíticos puede salvar vidas y lo puede aplicar, como ya lo decíamos, desde el primer nivel de atención. La angioplastía primaria, que hacia el 2000
3 fue así como la panacea, donde dijimos ya no vamos a usar fibrinolíticos y oh sorpresa, puede ser la angioplastía primaria o bien el uso de fibrinolíticos y esta estrategia farmacoinvasiva que nos permite ganar tiempo y en las próximas 24 horas llevar al paciente hacia la intervención coronaria farmacoinvasiva. Sin duda, la terapia adyuvante, es decir, no solo es el fibrinolítico, tenemos que dar tanto la terapia antiplaquetaria, antitrombótica, las estatinas, los beta bloqueadores, los IECA o ARA2, para que el paciente reciba de manera integral la atención, la terapia adyuvante de manera oportuna. Y sin ninguna duda, la COVID-19 cambió la historia del infarto, cambió la oportunidad en el tratamiento porque las personas se tardaron más para ir a urgencias, incluso dejaron de ir y fallecieron en casa. Entonces, este episodio que hemos vivido los últimos 3 años sí es un nuevo reto para el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, viene este capítulo por el doctor González Juanatey, que es expresidente de la Sociedad Española de Cardiología y hoy en el Comité Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología. Otro aspecto muy importante es lo que pasa ya en la terapia intensiva, que desde los años 80 bajó la mortalidad en más de un 30%. Entonces, es un escenario fundamental para el futuro y el pronóstico del paciente. Las diferencias que existen por sexo. El riesgo cardiovascular en la mujer es mayor, el desenlace es peor en la mujer, una diferencia de mortalidad cerca del 50% entre hombres y mujeres. Entonces, el solo hecho de ser mujer tiene un alto riesgo. Entonces, también viene un capítulo en este contexto. Las complicaciones eléctricas y mecánicas durante el cuidado en las primeras 24 o 72 horas. Cuando ya hay insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el pronóstico? Choque cardiogénico, que es el escenario más grave y que esto nos predispone a una mortalidad mayor al 60% cuando sucede y sobre todo la rehabilitación cardíaca temprana que la debemos hacer desde las primeras 24, 48 horas, nos permitirá sobre todo que se reintegre la persona y que pueda tener una vida normal y una mejor calidad de vida. Con todo esto, nosotros sin duda le damos una importancia primordial a las metas de prevención secundaria, es decir, qué metas debemos de tener de presión arterial, de colesterol, LDL, glucosa, hemoglobina glucosilada, evitar el tabaco para hacer prevención secundaria, evitar un nuevo evento. Y luego les platicamos aquí en el libro el impacto que tuvo el protocolo de atención integral código infarto, lo que nos influye la depresión y ansiedad. Y la última propuesta, el último capítulo, tiene que ver con el código infarto universal, independientemente si se tiene seguridad social o no. Estamos comprometidos, de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 4, de proporcionar a la persona la atención urgente y oportuna para proporcionar la reperfusión en cualquier momento a la persona que está sufriendo un infarto. Entonces, esta es la propuesta que al final hace el libro, ya la verán, y también viene el cómo, el qué, quiénes y cuándo. La siguiente. Y bueno, les voy a platicar qué pasó con este código infarto. Esta imagen ya la habíamos visto, pero lo que quiero resaltar es la red de atención. Aquí la primera red que hicimos, la hicimos en siglo XXI con la ADF Sur, está publicado, ahí está la referencia, donde el protocolo establece que primero, segundo y tercer nivel deben de estar bien comunicados y deben de accionar de manera oportuna y pronta para el diagnóstico y la reperfusión. También comentarles que tenemos nuevas tecnologías en este protocolo código infarto. Tenemos una app en el IMSS digital donde pueden observar ahí que está el código infarto. Y al entrar al código infarto viene la geolocalización de todas las unidades, que hoy ya son 573 y que están relacionadas a cada una de las redes de código infarto. Podemos geolocalizar y calcular el tiempo para llegar a cualquier unidad que tiene código infarto.
También tenemos ese centro regulador, 2 en el área metropolitana, una en siglo XXI y otra en La Raza, que reciben llamadas en menos de 20 segundos y se atienden casi el 100% de ellas. Esta es la diapositiva casi final, donde el código infarto nos redujo la mortalidad en el 64%. Ya veíamos las diferencias entre la mortalidad de la población general, que es cerca del 28%, la que teníamos en el IMSS, 21.8%, y hoy con código infarto, 7.7%. Y esa es la menor mortalidad de manera general que hemos logrado cuando aplicamos código infarto en nuestro país y en muchos países de América Latina. Incluso con la fármaco invasiva tenemos 3.9% de mortalidad, es decir, menos que el promedio de la OCDE, que es de 6.9. Con esto les puedo decir que hemos salvado más de 6,000 vidas y esto es lo que seguimos haciendo de una manera integral en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy estamos compartiendo este protocolo con el IMSS Bienestar y con otras instituciones que nos han pedido este apoyo. Y también quiero decirles que se ha compartido este protocolo con otros países de América Latina, como República Dominicana, Chile, Paraguay y Colombia. Entonces, esto es importante porque esta forma de trabajar se puede hacer sobre todo en los institutos de seguridad social que tenemos establecidos una red y tenemos primero, segundo y tercer nivel de manera coordinada. Bueno, pues no me resta más que agradecerles. Esta es la presentación muy ejecutiva del libro. Les vamos a dejar para los que puedan venir aquí a las CIES por el libro. Vamos a dejar aquí algunos ejemplares. De momento no lo estamos vendiendo porque es un esfuerzo que se hizo por la Fundación IMSS y por nosotros, por los autores, como una contribución y con el mayor deseo de que esto llegue a las manos de quien se está formando como médico, del que está haciendo una especialidad de urgencias, medicina interna, cardiología, una subespecialidad, rehabilitación, y también todo el grupo que colabora en la atención del paciente, en el diagnóstico oportuno, en el tratamiento oportuno, donde ya vimos que desde el vigilante hasta el súper especialista contribuyen para ahorrar minutos y para ser muy eficientes y efectivos y oportunos para la atención del infarto agudo del miocardio. Y con esto estoy segura que van a salvar vidas, estoy segura que este libro será de su acervo una de las mejores oportunidades o herramientas que les pueden ayudar para atender el infarto agudo de miocardio. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Borrallo, por esta, como usted dice, una síntesis, un esfuerzo muy importante, pero yo creo que nos deja claridad de hacia dónde va el libro y que efectivamente es muy técnico, pero demasiado importante e interesante para la formación de los especialistas, ¿verdad? Y la relevancia, pues, y la invitación que hace la doctora Borrallo. Aquí va a haber ejemplares disponibles que ponemos pues a la disposición de quienes lo necesiten, de la audiencia, y que aquí estarán disponibles en el CIES. Le cedo la palabra pues al doctor Edgar Daniel Manginelli, quien es especialista de la Comisión Americana de Salud y Bienestar aquí en el CIES, para que nos dé el comentario sobre el libro. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctora. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Borrallo por haber aceptado la invitación para presentar su libro en las instalaciones del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Muchísimas gracias. Quisiera destacar que es primordial este tipo de eventos al difundir las producciones científicas que personas expertas llevan a cabo. En este caso, me complace comentar este texto que reúne una serie de investigaciones relevantes en torno a las enfermedades cardiovasculares y a su combate efectivo. Son estudios útiles para la investigación académica, pero también para el cuerpo médico que atiende estos padecimientos en clínicas y hospitales. De manera que tiene dos dimensiones, una teórica y una práctica. En general, el libro se compone de 35 capítulos, los cuales principalmente abordan todas las condiciones de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, hay capítulos sobre los factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo y el sedentarismo, entre otros. Además, estos riesgos son observados a través de sus efectos
en los grupos etarios como la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Asimismo, hay capítulos que destacan la parte emocional en la infancia y la depresión y ansiedad al sufrir un síndrome coronario agudo. Luego, existen capítulos que focalizan los tratamientos como la terapia fibrinolítica y la terapia adyuvante. Por último, en el libro se encuentra un apartado sobre la repercusión de la pandemia por COVID-19 en este tipo de padecimientos del corazón. Por lo que podemos observar que es un libro muy completo sobre la temática. Hay que destacar que este libro es parte del programa Código Infarto perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el cual busca fortalecer las acciones de atención integral para disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en las personas de las poblaciones en riesgo. Este programa se conduce por medio de las 6 dimensiones de calidad en cuanto es segura, está centrada en el paciente, es oportuna, es eficiente, es efectiva y es equitativa. Como resultado, según el doctor Díaz Barreiro, este programa ha significado una reducción de un 60% de la mortalidad, además de una disminución de las estancias de los pacientes en terapia intensiva y hospitalización, evidenciando su profunda efectividad en la salud del corazón. Programa que se ha implementado desde el 2015 para atender una situación de emergencia en México, la cual ya había sido subrayada en el reporte de la OCDE al ser el país con menor desempeño en este rubro. De manera que su importancia es evidente ante un escenario en el que esta enfermedad es la primera causa de muerte en México. Y es que este programa está diseñado en un formato centrado en la gestión hospitalaria, el cual mejora la respuesta institucional al agilizar la atención médica. Esto permite atender a las personas todo el tiempo, en cualquier momento, de forma ágil y oportuna, ya que anteriormente esto dependía de la rigidez de la estratificación de los niveles de atención, como bien señala el doctor Luis Díaz en la presentación, lo que resultaba en altos niveles de espera para las y los pacientes, poniendo en riesgo constante su salud y bienestar. En otras palabras, el diseño e implementación de este programa es evidencia de un cambio de paradigma respecto a la gestión de la salud en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Esto es que al tener una crisis expresada en la alta mortalidad a causa de estos padecimientos, se ajustó el antiguo paradigma organizacional para dar cabida a una revolución administrativa en la gestión hospitalaria y así establecer un innovador modelo que ha producido resultados palpables, incluso evitando la corrupción, como bien señala el mismo doctor Luis Díaz en la presentación. Ahora bien, en específico quisiera comentar uno de los capítulos de la doctora Gabriela Borrallo en el libro, el cual me parece significativo. Este se llama Programa a Todo Corazón, Código Infarto, que ya de hecho lo explicó, pero yo quisiera de ahí basarme mis comentarios, ¿no?, que he preparado. En este capítulo la autora aborda las razones por las cuales es importante el programa, cuyo objetivo es disminuir el impacto a la salud de las enfermedades cardiovasculares por medio de la optimización de su tratamiento en las clínicas y hospitales. Cabe destacar que esta mejora se basa principalmente en una atención médica integral hospitalaria, de manera que incluye cambios en los procesos organizacionales y de gestión de la salud con base en la participación del cuerpo médico y administrativo. Para lograr lo anterior, este programa contiene 7 ejes. Eje 1, promoción de hábitos saludables a partir de la infancia en las guarderías del IMSS. Eje 2, detección y control de los factores de riesgo. Eje 3, prevención primaria en los pacientes con alto riesgo cardiovascular. Eje 4, diagnóstico de primer contacto, centro de llamado, servicios de urgencias y ambulancias. Eje 5, reperfusión, salas de hemodinamia y terapia fibrinolítica. Eje 6, atención y prevención de complicaciones. Eje 7, rehabilitación y prevención secundaria. Cabe señalar que el primer eje está dirigido hacia la promoción de una dieta saludable, una actividad física recurrente, un manejo de emociones para la disminución de adicciones y un conocimiento práctico del cuerpo y del corazón. Además, el segundo eje aborda el control de los factores de riesgo como el sobrepeso y obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y el tabaquismo. Ambos ejes tienen como misión educar y contener estos factores de riesgo por medio de la promoción de un estilo de vida saludable y menos dañino. Hay que indicar que estos riesgos pueden producir un daño continuo y profundo a lo largo de la vida de las personas.
Tales escenarios dependen de una serie de condicionantes sociales como la ocupación, el ingreso, la edad, el nivel educativo, el género y el grupo étnico, entre otros. De manera que los riesgos y sus efectos, como los estilos de vida no saludables, responden a la estratificación de las sociedades, en donde generalmente la mayoría se encuentra en una situación en desventaja y algunos incluso en una situación de exclusión social. De ahí la importancia de la seguridad social pública para la disminución de los factores de riesgo que generan estilos de vida nocivos en las personas que se encuentran en posiciones sociales desfavorables. Además, cabría agregar que estos factores de riesgo son determinados también por una cultura del cuerpo y de su alimentación que se vincula con las expresiones practicadas por los grupos sociales según sus tradiciones. A esto se debe sumar la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad física de alimentos nutritivos y de su acceso económico y recurrente en el tiempo. Y por último, se encuentran los determinantes comerciales de la salud, que se refieren a las mercancías que venden los actores empresariales que impactan en el bienestar de las personas. Estas circunstancias sociales, culturales, físicas y comerciales de la salud, donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, son el fundamento de los factores de riesgo, en este caso correspondiente a los padecimientos del corazón. Así, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad predominante en un estrato, grupo o en una sociedad entera no pueden ser entendidos en su totalidad si no se incluyen estas circunstancias que moldean la salud de las personas. Por consiguiente, los factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad que se relacionan con las enfermedades cardiovasculares son producto, en parte, de las circunstancias sociales y culturales de existencia que producen los estilos de vida no saludables. Esto no quiere decir que las circunstancias que forjan los factores de riesgo son estructuras eternas en el tiempo y estructurantes sólidos de actitudes y comportamientos inmodificables, sino que también tienen la posibilidad de transformación. Las circunstancias no son entidades eternas. De manera que el cambio de actitudes y comportamientos es posible en la medida en que las políticas públicas gubernamentales sean de calidad con base en un diseño, planeación y seguimientos efectivos. Así el combate a los riesgos, a los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares debe de darse por medio de políticas de largo aliento que promuevan una vida saludable de forma integral. Esto significa que deben de implementar la intervención no solo de instituciones de seguridad social, sino de otras como las encargadas del deporte, del trabajo, de la comunicación, de la economía y de la alimentación nutritiva. En otras palabras, los programas requieren para una plena efectividad una mirada interinstitucional centrada en las personas, también llamado como una política intersectorial, a razón de que los factores de riesgo de las enfermedades del corazón tienen su fundamento en los determinantes de la salud. Y de hecho, este comentario que acabo de hacer trata en forma profunda el capítulo 2 de la doctora Olga Regina Martínez Montañez. Lo anterior significa que si bien el programa A Todo Corazón Infarto principalmente es la expresión de un cambio de paradigma en el protocolo de atención de las enfermedades cardiovasculares en clínicas y hospitales, que son los ejes 4, 5 y 7, tiene un futuro amplio en la promoción de hábitos saludables, modificando actitudes y comportamientos en su población derechohabiente. Esto quiere decir que es indispensable la continuidad y desarrollo del eje 1 y del eje 2 del programa, pero con base en la relación con otras políticas públicas para la conformación de estilos de vida más saludables y menos dañinos. Y es que, por ejemplo, si no se cumple a cabalidad la seguridad alimentaria, cabría preguntar ¿para qué educar a los niños, las niñas, las jóvenes y los adultos sobre una dieta sana si las personas no tienen acceso a los alimentos saludables? De ahí la necesidad de ejercer una mirada interinstitucional centrada en la necesidad de las personas y no solo en las posibilidades organizacionales de las instituciones. No me queda nada más que agradecer de nuevo la presencia de la doctora Gabriela Borrallo, quien coordinó un libro magistral, por lo que tengo la seguridad de que estos diversos estudios ayudarán al público en general, al especialista también, tanto en la práctica como en la teoría. Así que muchísimas gracias. Gracias. Qué amable. Gracias, doctor Mankinelli, por esta
estos comentarios a un documento que efectivamente, a un libro, una compilación de documentos que son bastante importantes en la temática, doctora, extender las felicitaciones, obviamente de la dirección del CIES y de que usted nos haya permitido compartir y presentar este libro aquí en el CIES. Más que preguntas en el chat hay felicitaciones, agradecimientos por compartir el libro. Como le comentaba, hay algunas preguntas sobre si algún momento existirá en digital. Es una duda. Ya les compartimos ahí el correo directo de la doctora Gabriela Borrallo, que me dice que la pueden contactar para esa temática, pero quisiera compartir con usted un comentario que me parece importante, que dice: nosotros tenemos en Costa Rica capacidad para presentarlo en el Consejo Editorial de la Caja Costarricense y podríamos colaborar con la impresión de más ejemplares. Entonces, bueno, le dejo la invitación abierta, que yo creo que es bien interesante. Ya está ahí Claro. el correo para que entren en contacto con la doctora Borrallo. Y bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado en esta presentación. Y pues nada, a la mesa que estuvo con nosotros, a todo el Muchas equipo, gracias. y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.